Bueno, en las últimas semanas todos nos pusimos en alerta porque hubo una ofensiva muy fuerte en la Villa 21-24 respecto de lo que estaba pasando con uno de de estas instituciones, el Profesorado de Pueblos de América, que corría serio riesgo de dejar de funcionar. Primero porque no reciben un mango los profes y las profes, y después porque el gobierno decía, no, esto no tiene ningún sentido, acá no viene gente, bueno, lo querían cerrar. Gran movilización de las vecinas, de los vecinos, de los profes, de las profes, de los alumnos, de las alumnas, mucha resistencia. Lograron finalmente parar ese embate y lograr una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación para ver cómo sigue el tema. Vamos a hablar entonces con Mariela Rossi. Mariela forma parte de la conducción, es integrante del equipo de conducción y es fundadora de esa experiencia del profesorado ahí en la 21-24. Le damos la bienvenida. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos un poco de la historia y de lo que está pasando, del conflicto. Bueno, voy a empezar por la historia, porque me parece que es por donde tenemos que empezar para poder entender de dónde viene este conflicto. El Pueblo de América no surge de la nada, ni es impuesto dentro de la Villa 21-24, sino que surge de un grupo de docentes y de estudiantes de la única escuela media pública que hay en la Villa 21-24. La Villa 21-24, no sé qué cantidad de población tiene la 31 en este momento, pero la Villa 21-24 tiene más de 80.000 habitantes. En esta villa tan grande, dentro de la ciudad más rica del país, solamente hay una sola escuela secundaria pública en toda la villa. Nosotros éramos profes de esa escuela y junto con los estudiantes de los últimos años habíamos detectado que había mucho analfabetismo entre los familiares de nuestros estudiantes. Y entonces empezamos en ese momento, 2015, una organización que se llama Decir es Poder, donde los chicos eran quienes alfabetizaban a los adultos del barrio, un poco devolviendo la lucha por la escuela y la posibilidad de estudiar en el propio barrio. De esa experiencia, de ver a los pibes nuestros y a las pibas enseñando con el nivel de respeto, con la cantidad de saberes populares que tienen los barrios en cuanto a organización, es que todo el tiempo nosotros decíamos, necesitamos maestros con esta formación, necesitamos que los profesorados pase esto, que se mire así. De ahí surgió la idea loca de abrir un profesorado en la Villa 21. Ustedes tienen la experiencia del Dorita, que es previo a nosotros. Nosotros empezamos a investigar cómo era esto en 2018. Para fin de 2018 habíamos presentado un plan de estudios de creación, que tenía dentro 10 materias más que los normales, por ejemplo, que el normal 1, que el normal 2. Y estas materias tenían que ver con lo que habíamos aprendido en el barrio. Paralelo a las prácticas profesionales, durante todos los años nuestros estudiantes tienen prácticas territoriales, se trabaja la construcción de la red para que las escuelas no estén solas. O sea, hay un montón de conocimiento del saber popular y del saber de organización del territorio que está puesto en el plan de estudios. Abrimos las puertas en 2019, en 2022 tuvimos nuestra primer corte de egresadas, porque tenemos un montón de dispositivos para que nuestras egresadas puedan recibirse en 4 años, egresadas, egresados, dispositivos que tienen que ver con mucho trabajo de docentes, con que puedan hacer prácticas trabajando, con un montón de colaboraciones que tienen que ver con el sostenimiento. En la actualidad tenemos 190 estudiantes. Tenemos, con las que se reciben ahora el lunes 15 de diciembre, son 50 los egresados del Pueblo de América, todos trabajando. Tenemos otro tanto de estudiantes de tercer año que también están trabajando en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay 80 docentes que son los que forman a estos estudiantes, a estos maestros en formación, 80 docentes que de 2019 trabajamos gratis, ad honorem, convencidos de que este aporte a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires mejora la calidad de la inclusión educativa y las vivencias de nuestros pibes y pibas dentro de la escuela. 190 estudiantes. Digo, ¿en qué rango de edades? ¿Tenés más o menos ese número? Sí, fue cambiando. En la primer corte eran por ahí
maestras más grandes que habían hecho muchos intentos y ahora hay un promedio entre 25 y 50, 45, una cosa así. ¿Y cuál es el conflicto con esto? Vos decís, bueno, hay un grupo de locos que laburan gratis, locos y locas, que laburan gratis, que cubren algo que el gobierno no cubre, lo hacen desde la sociedad civil, desde el Estado, y resulta que no conforme con que haga eso un sector al que no se le paga, no quieren encima destruirlo. Bueno, eso fuimos un poco a preguntar, porque entendíamos que, nosotros sabemos que el gobierno de la ciudad hace muchos años se maneja con Excel, y entendíamos que el Excel del Profesorado de Pueblos de América cerraba por todas partes. Tiene matrícula, tiene egresados, no tiene costo. O sea, la verdad no hay, tenemos un edificio que es propio, o sea, el gobierno de la ciudad no aporta absolutamente nada y se le brinda una formación de calidad a un montón de vecinos, vecinas de la Villa 21 y de otros barrios, porque tenemos un 20% de la matrícula que no vive en la Villa 21-24. Y aportamos maestros a la ciudad de Buenos Aires que faltan. Hace muchos años, el gobierno de la ciudad dice que no, pero hace muchos años que hay emergencia educativa, por eso nuestras estudiantes con el 70% de la carrera están tomando grados, están cubriendo suplencias. Entonces realmente fuimos a preguntar esto. La respuesta es que el gobierno de la ciudad entiende que con la baja de natalidad van a hacer falta cada vez menos maestros y entonces no quiere de ninguna manera seguir fomentando la formación docente. Ya tuvimos intentos con la Unicaba, no sé si se acuerdan, 2018. Esa es la respuesta. Nosotros, para lo que sabemos de los sectores que nosotros nos movemos y que conocemos, la baja de natalidad no impactó en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Las escuelas siguen necesitando maestros. El tema hay mucho de financiamiento, el tema de la inclusión necesita maestros formados, necesita maestros con mucha capacitación para poder sostener las aulas, que en este momento muchas veces se hacen invivibles para los chicos, para los maestros, para las mismas conducciones. No están bien las escuelas. Digamos, necesitan mucha formación y mucha creatividad y mucho trabajo, que es el que el gobierno de la ciudad está recortando de algún modo. Sí, con un agravante, un agregado, que es así como hace algunos años atrás se quebró la relación de la matrícula de la educación de gestión privada respecto de la gestión pública, ¿no? Hubo un crecimiento de la gestión privada por diversidad de causales. Hoy, a partir de la situación económica, eso va en camino de revertirse y hay una presión cada vez más grande sobre la educación de gestión estatal, ¿no? Sí, yo igual creo que tanto la educación de gestión estatal como la de gestión privada, la escuela está en crisis. O sea, hay muchos problemas en las escuelas y necesitamos muchos maestros con mucha formación para poder revisar qué está pasando en la escuela, para poder hacer escuelas que formen a los nenes y las nenas de la manera más amorosa y constructiva posible. Por eso fuimos sí. A pedir explicaciones, porque la verdad no entendemos de ningún modo esta decisión, que bueno, la ministra se comprometió ahí a revertir, pero bueno, estamos esperando. Porque el tema, a ver si repasamos, o sea, el gobierno no les paga salarios a ninguno de los 80 profes del profesorado. Sí. No paga por el edificio, no. Lo que sí tiene como vínculo con el profesorado es la currícula educativa. Nosotros tenemos la currícula aprobada por el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos supervisión pedagógica, tenemos supervisión edilicia de escuelas seguras, o sea, tenemos un montón de vínculos. El gobierno de la ciudad controla lo que sucede dentro del profesorado, tanto pedagógicamente como ediliciamente a nivel seguridad. Y en este caso, el gobierno de la ciudad aprovechó el cambio de plan de estudios, porque en este momento están cambiando los planes de estudio del nivel superior, tanto de formación primaria como de inicial, y en ese marco
es que aprovecha para sacarse de encima algunas instituciones que les molestan. Nosotros entendemos que lo que le está molestando al gobierno de la ciudad es que los maestros se formen en una villa y que estén en las escuelas maestros villeros y que exista ascenso social. Eso es lo que nosotros entendemos que molesta. Sí, bueno, parece central, por eso quería hacer todo este recorrido, porque si no, no se entiende. Debe decir, bueno, pero pará, entonces que no les pagan. Entonces, no, acá algún problema hay, que no es económico, que tampoco podría serlo de ningún modo, así le pagaran como debería ser, como corresponde, a todos y cada uno de los 80 profes del profesorado. Porque en términos de lo que es el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, eso es la nada misma. La nada misma. Entonces, pero ni siquiera eso existe. Entonces, uno tiene que tratar de enfocar y dar claridad respecto de qué es lo que está pasando. Pues si no, decir, pero pará, ¿qué cosa rara hay? Que quieren cerrar una escuela, un profesorado. Exactamente. Eso es lo que nosotros entendemos después de analizar todas estas variables, porque no hay otra respuesta. ¿Y qué le dijeron? Pues fueron a la reunión de Miguel, la ministra. Sí, tuvimos una reunión, donde estuvo la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo la jefa de gabinete del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo la directora de gestión privada, que es a quien, que ahí también hay cosas curiosas, a quien pertenecemos, estuvo el jefe de gabinete de gestión privada y estuvo el director de relaciones laborales en la reunión. Toda gente con poder de decisión, que eso lo valoramos, digamos. Se sentaron a charlar con nosotros y a escuchar del proyecto todas estas personas que todos tienen poder de decisión. Nosotros, todos conocían, nosotros nos encaramos todos estos años de que la información llegue. Siempre estuvimos pidiendo reuniones, siempre estuvimos escribiendo, contando a todo el mundo. Todos conocían perfectamente de qué estábamos hablando. Surgió de ahí el compromiso de una mesa de trabajo y el compromiso de la ministra de Educación de no cerrar el profesorado. En esa instancia de promesa estamos en la actualidad, que bueno, fue un alivio, porque es un alivio que no íbamos a dejar que lo cierren, y estamos a total disposición para trabajar, porque la verdad que eso es lo que nosotros sabemos hacer. De hecho, lo estamos demostrando. En el petitorio que ustedes elevaron, por supuesto que ante esa situación de emergencia uno ya llega debilitado, debilitada, ¿no?, a la negociación. Pues sí, bueno, por lo menos no me cierres. Pero seguramente han intentado volver a plantear cosas que en otros momentos han planteado, empezando por el tema salarial. Bueno, demás. En realidad no llegamos debilitados. Nosotros tuvimos el jueves pasado nosotros entendemos que el profesorado tiene sentido si solo sí está defendido por el barrio. Es el profesorado de la Villa 21, no es de ninguno de nosotros. Entonces, nosotros planteamos esto en una asamblea que fue organizada la semana pasada. En esa asamblea hubo más de 300 vecinos. Y las decisiones eran muy claras de que esto se iba a defender. Entonces nosotros llegamos a esa reunión muy firmes, muy fuertes, a pedir todo. Nosotros fuimos a pedir que el profesorado esté totalmente regularizado, para que no esté dependiendo de todas las adversidades que suceden todo el tiempo, porque cada año tenemos un montón de problemas para sostener la cursada. Entonces nosotros fuimos a por todo. Y eso es lo que se puso en la mesa de trabajo. ¿Qué es ese por todo? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Bueno, en principio que el gobierno de la ciudad mantenga esto abierto, que apruebe el plan de estudios, que ya lo presentamos en tiempo y forma, que reconozca los salarios de los docentes, que reconozca, porque a ver, no es una institución nueva, es una institución que viene con 7 años de historia. Entonces, que reconozca todo este trabajo previo, que reconozca los maestros que está aportando en la ciudad de Buenos Aires el profesorado, y que desde ese lugar nos pongamos a discutir. Económicamente son 2 pesos. Es la decisión política de que este proyecto y este espacio de formación tiene que ser acompañado por la ciudad de Buenos Aires.
como son otros tantos, no es nada raro lo que estamos pidiendo. Hay muchas escuelas parroquiales, hay muchas escuelas privadas, muchos profesorados subsidiados por el Estado. No estamos pidiendo ninguna rareza. Bueno, Mariela, seguimos acompañándolos, atentos a cómo vayan sucediéndose los acontecimientos. Ojalá que salden para el lado de la justicia, que es el que corresponde, y que eso siga abierto y financiado, como debe ser. A disposición. Bueno, en eso estamos y eso, les vamos contando cualquier novedad que tengamos y cada pasito que vamos dando. Les mando un abrazo y me alegra que estemos conectados entre villas. Así es. Abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.